Pinkbox presenta. Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información, y no representan las opiniones ni el pensamiento editorial de Escándala. Este programa fue grabado antes de la autorización de la vacuna para Mpox en México que se dio el 12 de septiembre de 2024. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una edición especial de la Mesa de Escándala. ¿Por qué es una edición especial? Porque vamos a hablar de un tema fundamental. Ya, comparte, háblale a tus amigas, a tus amigos, a tus amigues. Esto es Mpox, antes conocido como Monkeypox, viruela símica, viruela del mono. Sí tienes que informarte, sí tienes que saber. Eso se va a poner increíble, compártelo. Y comienzo las presentaciones ahora de este lado con Mario Gómez. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Estar acá. Mario Gómez, médico, trabajo con Clínica Condesa. Y pues muy emocionado de poder compartir con ustedes. Un placer, un honor como recibir a Jorge Saavedra. ¿Cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias. Pues también un honor que me hayan invitado. Yo soy también médico, trabajo y vivo en Florida en el instituto, trabajo en el Instituto de AHF de Salud Pública Global, que es parte de AHF, que es AIDS Healthcare Foundation. Y bueno, yo me dedico a dirigir ese instituto que es de salud pública. Un placer, un honor, como tener a un gran amigo de casa, a Adrián Andrés. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Oli de nuevo, aquí a molestar y a incomodar las mesas y los paneles otra vez. Los que no me conocen, yo soy productor audiovisual, pero también soy trabajador sexual en todas sus facetas. Muchas gracias, un placer, un honor. ¿Cómo rematar con Gabriel Gutiérrez? ¿Cómo estás, mi Gabriel querido? Bien, contento de estar otra vez en una mesa de escándala. Yo soy comunicador y me especializo en la comunicación LGBT. Un placer, un honor. Igual. Y ahora sí, vámonos. A ver, mi Mario, ¿cómo se llama esto? ¿Es la viruela del mono, la viruela símica? ¿Cómo le tenemos que decir monkeypox? ¿Qué onda? Pues mira, ahorita lo correcto, técnicamente hablando, es Mpox, que justamente este término trata de ir eliminando estigmas. Es un virus que si bien se descubrió desde los años 50 por primera vez en monos, en África, en la zona del Congo, mientras hacían investigaciones y experimentos del virus de la polio, y en los 70 se detectaron los primeros casos también en Congo, en un niño, los primeros casos de transmisión humana. Entonces, siempre se le quedó viruela símica o viruela de los monos incluso, pero bueno, ahora a partir de 2022 que tuvimos esta ya transmisión persona a persona, pues fue quitándosele, o sea, ya no es un tema de monos, ¿no? Y es un tema pues mucho más humano, y la idea de llamarla ahora Mpox es justo irle quitando esos estigmas e irla haciendo algo mucho más cercano, y sería el término correcto ahorita, Mpox. Jorge, ¿por qué es un problema decirle viruela del mono? ¿Hay un problema con los monos, con los defensores de los animales? ¿Qué pasa ahí? Bueno, inicialmente cuando se identificó, no es que se empezara en los monos, pero cuando se identificó por laboratorio fue en monos. Entonces por eso le llamaron así viruela del mono. Y parece ser que en algunos países, cuando se decretó la primera emergencia de salud pública por la viruela del mono, empezaron algunas personas a actuar como si los monos le pudieran pegar la viruela. Entonces empezaron a matar monos, empezaron a separar monos, empezaron a alejarse de los monos, cuando pues no se transmite así. Si alguna vez se transmitió, tal vez, no sé si directamente del mono al humano, pero no es un problema en monos, como decía Mario, es un problema de seres humanos. Mario, ¿qué es el Mpox? Pues le llamamos Mpox a este cuadro derivado de la infección por el virus que se llama así el virus del Mpox, que es un virus emparentado con el virus de la viruela, aquella enfermedad que ya se erradicó, es la primera infección erradicada con vacunas, son primos, digamos, de la viruela. Es una infección que se caracteriza por ingresar por la piel o las mucosas, por diseminarse y producir lesiones pues en la piel y justamente en las mucosas, es decir, puede aparecer en cualquier parte del cuerpo por donde ingresa, y usualmente va acompañada de fiebre, no siempre, pero puede ir acompañada de fiebre, y generalmente se elimina sola, es decir,
estamos muy acostumbrados a este grupo de enfermedades como la varicela, como el sarampión, que llamamos exantemáticas, porque es eso, ¿no? Nos da fiebre, salen lesiones en la piel y usualmente se eliminan en unas cuantas semanas, ¿no? Este sería una enfermedad parte de este grupo, pero bueno, con características distintivas. Perdón si me quedo un poco más con No, ello, todavía pero son los doctores. es importante definir esto, establecer bien la situación. Jorge, si me contagio, ¿qué me pasa? Bueno, aunque Mario se frotó las manos como si las lesiones aparecieran en las manos, en realidad cuando fue el problema aquí en México y en América Latina y en Estados Unidos y en Europa, las lesiones aparecieron en los genitales y alrededor del ano. Por supuesto, se pueden pasar a las manos, por supuesto, O a la boca. o a la boca o a la cara. En la boca también aparecieron muchas lesiones. Entonces, evidentemente, algo que no se sabía que se transmitía sexualmente, se empezó a asociar a la cuestión, oh, esto tiene que ver con la sexualidad. Alguien empezó a decir, no, es que hubo una reunión en Ibiza y había una persona contagiada, y entonces como hay tanta gente bailando, pues se transmitieron, oye, estaban bailando con los genitales y con el ano, porque las lesiones aparecieron ahí, no fue por bailar. Sí fue la reunión en Ibiza que desparramó mucho, pero pues no fue por bailar. No quiere decir que no se pueda contagiar de piel a piel, pero si aparecen las lesiones en los genitales. Pero ¿qué me pasa, Mario? O sea, ¿me da calentura? ¿Me puedo morir? Claro, hoy diferenciamos como dos tipos de cuadros bien separados, digamos, ¿no? Un cuadro que sería como el que platicábamos, que fue el que se da en África por una transmisión ya sea de animales a humanos o de humanos a humanos por un contacto cercano, en el cual sí suele haber fiebre, y después de 2, 3 días pueden empezar a salir lesiones en cualquier parte del cuerpo. Y son lesiones como muy características, ¿no? Son lesiones que se ven como bolitas blancas con un centro, con un puntito en el centro y rodeadas con un halo rojo cuando salen en piel. Cuando salen mucosas justamente en genitales, en boca o en región anal, pues más que verse como bolitas, se ven como donitas, les llamo yo, ¿no? Son como circulares. En ambos casos dan ardor, dan comezón, a veces pueden doler y van evolucionando en piel hacia costras. Pero ese cuadro que empieza típicamente así es como más de lo que ocurre en África, digamos, ¿no? Lo que ocurre, como bien decía Jorge, en nuestro contexto, donde más del 90% de las transmisiones se documentaron un antecedente sexual, empieza un poquito diferente. ¿Por qué? Porque las primeras lesiones siempre van a aparecer por donde entra el virus. Entonces, obviamente, si entró por la mano, pues me va a salir la lesión en la mano, ¿no? Pero lo que más veíamos, como decía Jorge, pues eran lesiones cercanas a la boca, lesiones en genitales o en región perianal. Y entonces ahí las manifestaciones son un poquito más intensas, ¿no? Al ser mucosa, es decir, no es piel, es mucosa, el ardor es más interesante, digo, más interesante, más importante, puede ser un dolor de garganta muy importante, proctitis, que es esta sensación donde las personas evacúan, o sea, hacen del baño, pero sienten como si no hubieran terminado de evacuar, le llamamos tenesmo, que es como, sigo pujando, pero ya no sale nada y aparte arde. Ardor alrededor del ano, alguna secreción podría haber. En el pene, pues obviamente las lesiones. Y las personas que tienen prepucio, que no están circuncidados, el prepucio se puede inflamar. Y eso puede ser datos bastante molestos, ¿no? Hay cuadros donde el cuadro puede ser tan leve que puede salir una sola lesión, usualmente en región genital. Y algo que también es muy característico es inflamación de los ganglios, sobre todo los ganglios inguinales, o sea, bolitas que aparecen en las ingles, que esto deriva de la inflamación cuando las lesiones justo aparecen primero en región anal o genital. Jorge, ¿qué es lo peor que me puede pasar si me da Mpox? Bueno, los cuadros más graves que llevaron a la muerte una proporción importante fueron las personas que tenían VIH. Entonces, incluso la primera muerte que no se quería documentar y se retrasaron mucho en decir que había muerto por Mpox, era una persona con VIH y serían las que pudieran tener incluso un mayor riesgo. Desafortunadamente en México no hay vacunas, pero si las hubiera, las poquitas que hubiera, porque ni siquiera hay suficientes a nivel mundial, en primer lugar deberían de acceder a ella las personas que tienen VIH. Y por supuesto, los hombres gays y bisexuales, que fueron más del 90% de los casos en México.
Perdón si pregunto Sí, esto que sí, suena tan extraño, pero sí. si tienes VIH y estás en tratamiento, igual te contagias de Mpox y te mueres. No, no, no que te mueras, sobre todo las personas que tienen, que no están controladas, pues, que no están En- indetectables, que sus ya, CD4, que son las células que protegen a uno, estén bajos. Realmente quienes murieron fueron que tenían esos indicadores de una VIH no muy bien controlado. No quiere decir que sean los únicos, ni quiere decir que sean los que estuvieron más graves. Por supuesto, el dolor que comentaba Mario en el recto, en la zona del recto del ano, en los casos hospitalizados, normalmente eran por ese tipo de dolor muy intenso que llegaron a ser hospitalizados. En otros casos, pues no fue tan intenso. Mario, el Mpox, antes viruela símica, ¿es una emergencia nacional? Yo diría que en este momento no lo es, y es importante entender. Nosotros, es una enfermedad nueva para nosotros. Antes de 2022 nunca hubo casos en México. En 2022, con este brote que afectó Europa, bueno, todo el mundo de hecho, pero que empezó en 2022 en México, tuvimos muchos casos y esos casos han continuado. Tuvimos un pico muy grande hace 2 años, pero no ha dejado de haber, ¿no? Es importante que la gente sepa, en lo que va de este año a nivel nacional hemos diagnosticado 49 casos, en la Ciudad de México cerca de 29 y nosotros en las clínicas Condesas 14. Y esto es comparativamente menor a lo que ocurrió el año pasado a estas mismas fechas. O sea, siempre hemos tenido y no ha habido un aumento. La emergencia de la que ahora se habla y que lo comentó la OMS, para empezar, es una variante distinta. En Mpox hablamos de dos subgrupos que se les denomina clados, que básicamente que son dos tipos distintos, ¿no? El tipo 1 o clado 1, que siempre ha estado en África, y el tipo 2 específicamente 2B, que es esa variante que salió y que llegó a América, bueno, específicamente a México. Entonces, hasta ahorita todos los casos en México son del tipo 2, no tenemos incremento de casos, se han mantenido bastante estable, pero la alerta que hay ahorita a nivel internacional tiene que ver con que esa de subgrupo 1 o clado 1 de la región del Congo detectaron una variante un poquito más agresiva que sí ha presentado un aumento de casos y que el temor es que esa variante que ahorita sigue confinada en África, pues empiece a trascender esa región, se empiece a diseminar como ocurrió con la 2B y que pudiera llegar, ¿no? Pero en este momento en México no tenemos ningún caso identificado de esa nueva variante y no se prevé que en el corto plazo pudiéramos tenerla. Jorge, Sí, si me da Mpox, ¿me queda cicatriz de por vida? depende ahora sí que la zona donde te esté afectando, pero sí es como la anterior viruela que ya está erradicada. Es importante que aunque no ha habido muchos casos en México, la gente tiene que saber que no está erradicada, que puede reaparecer, como dijo Mario. Sí, deja cicatrices, sí, deja cicatrices. Si yo tengo la vacuna de la viruela, ¿me afecta igual? Bueno, seguramente no afecta igual, es más leve y por eso es que se recomienda la vacuna como parte de la estrategia para prevenirlo. Lamentablemente en México, pues no hay. Mario, ¿recuerdan a la gente lo que pasó en México cuando nos enteramos de esto en 2022? Pues mira, cuando recién empezamos, eh, la verdad es que hubo como un gran debate, porque empezaba a haber casos en todos los países, sabíamos que que iba a llegar a México, pues por la movilidad, y sobre todo porque muy temprano se identificó que tenía un patrón muy asociado a las prácticas sexuales, como decía Jorge, ¿no? Aunque se insistía mucho por parte de las autoridades en salud de darle un enfoque como si fuera sarampión, varicela u otra exantemática, pues nosotros sabíamos que tenía un patrón de transmisión sexual y pues lo esperábamos. Entonces, cuando hubo los primeros casos, lo que sí se hizo muy bien en México fue tener muy rápido acceso a las pruebas. Entonces pudimos detectarla de manera muy temprana. Sin embargo, hubo como mucho retraso en dar mensajes adecuados. Creo que el primer temor que había con Mpox era de decir que era una infección asociada a transmisión sexual. Digo, hoy se le reconoce ya como parte del conjunto de infecciones de transmisión sexual. Hace 2 años no. De hecho, había mucha resistencia a darle un carácter de transmisión sexual y había mucha resistencia también a decir que la población más afectada estaban siendo hombres que tenemos sexo con hombres, pese a que era contundente, como dice Jorge. Por lo menos en la clínica Condesa, el 99% de nuestros casos
fueron hombres que tienen sexo con hombres, no mujeres trans. Las mujeres trans prácticamente no las afectó, pero sí hombres que tienen sexo con hombres. Y había como esta ambigüedad de quiero difundir, pero no quiero estigmatizar, ¿no? Porque se venía como mucho a la mente el tema de cuando inició la epidemia de VIH. Entonces se tenía como el temor de, es que van a estigmatizar. Entonces creo que hubo una parálisis desde los sistemas de salud en no querer dar mensajes contundentes, y creo que hubo un retraso en decirle a las personas cómo podían efectivamente cuidarse, qué medidas tomar. Y pues eso contribuyó, digo, de por sí era una infección nueva, pero creo que eso contribuyó mucho a esta explosión de casos que tuvimos, ¿no? Por un lado, sí, la capacidad de diagnosticar. México fue de los países que más casos diagnosticó, pero por otro lado, como estas dudas que hubo en el sistema de salud pública, de dar una adecuada comunicación, de dar acceso un poquito más efectivo a las opciones que se tenían de diagnóstico y, bueno, de tratamiento. Jorge quería decir algo. Sí, en la cuestión esta del estigma, porque también tiene la cuestión de la historia con el VIH, ¿no? Pero el punto es, la enfermedad no es la que estigmatiza, la que estigmatiza es la sociedad, es la gente. Entonces no podemos como ocultar para no estigmatizar, porque en la época del VIH al principio, pues ni modo, hay que decirlo, había grupos gays que no querían que se hablara de VIH porque los iban a estigmatizar. Oye, si el 80% de los casos están ocurriendo en hombres gays y bisexuales, ¿por qué no tengo que decirle a la comunidad LGBT, sobre todo hombres gays y bisexuales, que el riesgo está alto y está creciendo en este grupo? Igual con el Mpox 2, que pasó hace 2 años en México. Está pasando 99% de los casos en hombres gays y bisexuales. Entonces, ¿por qué hay que ocultarlo? El problema es, dicen, es que voy a estigmatizar, sí, pero no vas a mantener ignorante a la población que está en mayor riesgo. Tienes que decirlo. En un momento más regreso con ustedes. Ahora sí vengo de este lado. Querido Gabriel, ¿tú qué tienes que ver con el Mpox? Yo tengo que ver que en ese momento de la declaración de la epidemia o del brote en México había muy poca información nacional. Mario dijo que había fallas. Yo lo clasifico como una franca negligencia de la Secretaría de Salud Federal, de no querer tomar el toro por los cuernos, de no replicar la experiencia que ya tenían San Francisco, Nueva York, Toronto, incluso otros países latinoamericanos con menor ingreso como México, como fue Chile, que inmediatamente empezó a vacunar. Y hablo de San Francisco, Nueva York y Toronto porque ahí sus jefes de programa son hombres gays o gente que está muy preparada para enfrentar este tipo de situaciones, y si ya lo sabían, entonces hicieron campañas de reach out, de alcance en los lugares de encuentro sexual, en los cogederos, puteros, ¿no? O sea, hablaron francamente y de manera directa. A ver, esto está consolidándose y se está desarrollando, le puede dar a todo el mundo, pero el 99% de los casos es de hombres que tienen sexo con otros hombres, ¿no? Llámense gays, bisexuales. Y entonces empezamos a tener, empezamos a diseñar campañas de comunicación, empezamos a hablar con la gente que sabía, ¿no? La gente de la Clínica Condesa que inmediatamente respondió al llamado, con gente de HF. Cuando se hizo el foro que se hizo en el centro comunitario, nosotros en la Clínica Condesa, que vinieron expertos de todo el mundo literal, nosotros fuimos como Escándala a cubrir, está la transmisión ahí. Cuando se empezaron a hacer las protestas, porque no sé si se acuerdan que hubo un grupo que se llamaba Grupo de Choque, que tenían diferentes protestas activistas, en donde unos pues hacían mensajes, otros rayonaban, pintaban, incendiaban, y nosotros como medio, como Escándala, nos tocaba cubrir, ¿no? No tomar posición, sino cubrir. Luego, en los diferentes programas que tenemos, porque Escándala es una multiplataforma, en Ningún Chile de Tembona tuvimos el testimonio de Adrián Andrés, que le tocó y que ahorita nos contará cuál fue el caso. Yo como de manera personal, no como Escándala, sino como de manera personal hubo 2 pronunciamientos en el Senado de la República llamando a que se hicieran, respaldado obviamente por senadores y senadoras,
para que esos excitativas o esos exhortos que no pasan de ahí, ¿no? O sea, uno puede llamar, los exhortos y las excitativas son como llamadas a misa. Pero era importante que se posicionaran desde el Senado. Logramos que diputados en la Cámara de Diputados Federal se pronunciaran. Luego en el Parlamento LGBTI también se llamó a que la Ciudad de México emprendiera campañas de difusión, campañas de información. Esto no se llegó a ningún lado, se pidió que hubiera vacunas, se pidió que hubiera más pruebas, esto nunca se hizo y la comunicación falló. No sé si por negligencia, no sé si por dolo, no sé si por putofobia, porque también el público de Escándala empezó a decir, pues eso a mí no me va a pasar, a ustedes por putas. Así, tal cual, ¿no? O hay porque, pues usen condón y así, güey, mijo, el condón no te va a proteger o sea, el condón sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve, y te juro que no quería yo citar a Gatell, pero básicamente es eso, ¿no? O sea, sí, qué mala referencia, ¿verdad? Pero bueno, el condón en este caso puede ayudar a reducir, pero no para mpox, para transmisión de mpox, ¿no? Entonces, si sabíamos perfectamente todo lo que estaba pasando, era importante decirlo. Ese es el papel que yo jugué y que jugamos como Escándala en los diferentes, porque también el programa de Chavas, de solo mujeres, hizo un programa, el programa que había de, ay, ¿cómo se llama? De sexualidad, donde estaba Baruchi y Candia y bueno. Sex Escándala. En Sexcándala se llamó en notas, en post, y llegó un momento en que el mismo público decía, ay, bueno, ya, o sea, si me está pasando tanto, nada más exageran. Y así, o sea, sí había una respuesta. El público de Escándalo es muy su generis, ¿no? Y lo hemos visto cómo han reaccionado con algunas cositas. Le tenemos mucho miedo al sexo, todavía los hombres que tienen sexo con otros hombres. Luego investigamos por qué. Eso lo saben los epidemiólogos y los expertos. Pero si no mandamos mensajes claros y precisos, vamos a seguir con esa ignorancia, vamos a seguir con ese estigma y no se vale que nosotros mismos lo provoquemos, ¿no? Eso te lo puede contar muy bien la respuesta que hubo con Adrián Andrés. Esto es para ti. Por favor, participa. Sí vemos tus comentarios, sí los atendemos. Interactúa ya y comparte. Adrián, Me encantó la cápsula. ¿a ti te dio mpox? A mí me dio mpox. Cuando todavía era viruela símica. ¿Cómo fue? Pues fue triste. Fue como... yo no les voy a dar ninguna perspectiva médica ni nada de eso, porque la verdad es que ese no es mi campo. Me sentí muy solo, me sentí como abandonado, me sentí muy juzgado, me sentí como muy desolado. Así es como lo sentí, fíjate la fiebre que me causaba alucinaciones y las cicatrices que me quedaron. Me sentí triste, ¿sabes? Me sentí como... o, o que mi existencia no es lo suficientemente relevante como para atenderla. Y ya que la tengo, además te voy a juzgar por puto. ¿Te dio miedo? En la enfermedad no tal cual. Me daba miedo lo que la gente pensaba, porque ese fue todo el tema. Cuando yo le empecé a dar entrevistas y a hablar de eso en público, el comentario que siempre recibía era, pues por puta, o abstente, o es que no te puedes cerrar el culo, tienes que estar cogiendo todo el tiempo. Entonces es como híjole. O sea, ahí es cuando ya entramos a hablar no de enfermedades ni de salud, estamos hablando de trabajo sexual, estamos hablando de bueno, pues, honrar tu identidad, estamos hablando de muchas otras cosas, ¿sabes? Entonces, como que mi enfoque nunca fue por el tema médico, mi enfoque fue más como de desolación, de decir, qué poca madre, aguántate, porque ni siquiera es por coger. Donde vayas a darle un beso a alguien en el antro y te toca a ti, vas a estar haciendo coraje igual que yo. Y qué feo se siente cuando te están juzgando y señalando por algo tan inerte para la comunidad LGBT que es nuestra sexualidad. Cuando te dio viruela del mono y quisiste volver a coger, ¿qué pasó? Horrible, me da vergüenza. A mí no me dio, o sea, dentro de lo grave me dio leve. Digo, sí me dio una fiebre que me quería morir y sí me salieron ronchas. Ahorita vamos para allá, pero cuéntanos qué pasó cuando quisiste volver a coger. Más que alguien me dijera algo, a mí me daba mucho miedo que me preguntaran, ¿y esa mancha? O sea, la cicatriz. Me daba una vergüenza terrible porque si bien podría ser cualquier cosa, porque no se ve como una cicatriz tal cual, se ve pues una mancha de piel, ¿no? Como más blanquito, ¿no? Yo ya en la cabeza estás de que, hijo, que no lo vea, qué vergüenza, no quiero coger, no voy a coger por un buen rato. Y sí, o sea, un tema muy de...
Oye, pero tengo una cicatriz acá, ¿sabes? Digo, pues yo porque soy muy vergal, ¿no? Hay muchas otras personas, muchos amigos conocidos que me escribían como para pedirme auxilio desde una postura, pues, emocional, ¿no? Es un, ya no quiero, o sea, me siento lo peor. Casi, casi, o sea, como si me hubiera dado VIH, ¿sabes? Ya no quiero, digo, obviamente la comparación no es la misma, pero dentro de la mente de alguien que no ha experimentado ninguna pandemia, ninguna pues, infección o algo que te haya dejado una marca de vida, por así decirlo, llámese cicatriz o ser portador de un virus, pues como que los deja así de, ¿y ahora qué hago, güey? Se me acabó el universo, ¿me explico? ¿Te llegaron a rechazar en la cama por haber tenido Mpox? Así tan directamente no, yo creo que es como fui yo, Adrián, tan articulado, pues la gente ya sabía, ¿no? Entonces obviamente era ¿Te oye, pero ya buscaban estás, por haber tenido Mpox? o sea, sí, para pedirme información, referencias, Pero a qué para clínica coger. ir, pues ya después que se les pasaba el miedo, pero sí, claramente mi desempeño sexual se redujo, si de por sí ya está bastante limitado, ¿quién quiere coger con un puto? ¿Sabes? Ya se vuelve como un tema de, o sea, se me hace sexy, pero no quiero coger con un trabajador sexual. Ya de por sí hay un estigma muy grande de todo lo que podría conllevar. Ahora, además, él ya dijo que es positivo, fue positivo de Mpox, menos quiero con él, ¿sabes? Eventualmente, cuando te preguntan y van calmándose las aguas, pues van perdiendo el miedo un poco. Pero sí, hasta mis clientes inclusive me hacían comentarios de, ¿pero estás seguro? Y yo, pues sí, ya, o sea, pues sí, ya pasó, ya me hice mis pruebas, ya, o sea, ¿qué más? O sea, Ahorita regreso. Mario, ¿cómo me contagio de viruela del mono? Bueno, la transmisión del virus de Mpox es a través del contacto directo con las lesiones o directo con las secreciones. Especifica. Digamos, si una persona tiene lesiones en piel o en las mucosas, ya dijimos en mucosa oral, en el recto o en genitales, y hay contacto directo con piel sana, pues puede haber transmisión, ¿no? Se requiere un contacto directo, un contacto íntimo, decimos. Es importante entender que no está demostrado que las superficies, que es muy baja la probabilidad de que a través de las telas o demás, y que no se transmite por el aire, o sea, tiene que ser directo. Obviamente, la transmisión sexual es tan importante porque pues es donde tenemos más contacto. Y como ya lo decía Andrés, no es necesariamente sexual, porque todo el mundo piensa sexo y piensa en penetración. Y hay que recordar que cuando hablamos de sexual, puede ser un beso, porque en el beso hay exposición de la mucosa oral con la mucosa oral, o sea, ese es un beso, con la saliva que puede ser traer partículas virales. Y si yo estoy hablando con una persona así de frente cerquita, pues por ejemplo, ¿no? Si estamos en esta mesa, no es COVID, entonces no es que por el aire o por aerosoles, eso no ocurre. En realidad tiene que ser algo muy estrecho, muy íntimo para que haya transmisión. Aclaración, estoy diciendo contagio, pero puede ser contraer, puede ser transmisión. El tema es el Mpox. Luego nos vamos por lo correcto y lo incorrecto. El caso es ayudarte, o me equivoco. Tú Sí, querías que por decir algo. supuesto, es ayudar y yo quiero decir, Adrián, que es muy valiente el decirlo así en ya. público, eso es muy valiente, pero también a la gente o a la audiencia, a quienes estén viendo aquí, esta transmisión o contagio que lo adquieren solo es cuando el Mpox está activo, cuando las lesiones están activas. Después ya se cura, ya no se transmite. No, Adrián no es portador del virus del Mpox, ya lo tuvo, ya le dejó algunas lesiones, pero es todo. Es como, pues no sé, se corta uno trabajando en la jardinería, te queda una lesión, una cicatriz. Ya se te va a transmitir esa lesión, ese accidente de jardinería. No, ya pasó. ¿Mm? Tengo que preguntar esto. Mario, si yo me agarro a besos con alguien en un bar, ¿me puede dar Mpox? Sí, por supuesto, si esa persona, como dice Jorge, tiene en ese momento activo la infección, sí puede ocurrir, ¿no? El contacto con la saliva y sobre todo boca a boca o la boca con la piel, ¿no? Si me besaron el cuello, sí hay formas de transmitirlo en este tipo de contactos. Y quería decir, esta parte de la actividad que preguntabas, ¿cuándo una persona deja de transmitir? Cuando salen costras, por ejemplo, en la piel, una vez que se caen todas las costras y que queda solamente como una capita rosa, ahí ya no hay transmisión. Más o menos hablamos de entre 14 y 21 días como máximo, que es el periodo de transmisibilidad de la infección. Después de ahí ya no hay nada. Y justo lo que comentabas, yo le decía a personas que me preguntaban,
yo decía, bueno, lo más seguro es tener sexo con alguien que ya tuvo Mpox, porque esa persona ya lo tuvo, ya lo superó y ya no hay forma, hasta la fecha, en la mayor parte de los casos, no hay forma de que vuelva a adquirirlo. Entonces, ¿estás seguro que si tienes sexo con alguien que ya tuvo Mpox, pues que no tiene riesgo de adquirir Mpox? Me encanta. Cojan conmigo. Jorge, Gabriel decía algo muy interesante. El condón no sirve. Mira, el condón podría ayudar, aunque no se han hecho estudios, para la cuestión rectal, es decir, por las lesiones que se producen en el recto, que son precisamente las más dolorosas, pero no quiere decir que te proteja, porque otro tipo de lesiones están fuera de lo que puede cubrir el condón, ¿no? Tendría que ser un condón que te cubriera todo el cuerpo para que te pudiera proteger completamente, pero es que el contacto, simplemente incluso piel sana con una lesión activa, es decir, cuando están las llagas, las pústulas, todo eso, entonces sí se transmite. Entonces el condón puede disminuir la posibilidad de que se transmita por el recto. Solo quiero aclarar algo porque dije, no se vaya a malinterpretar, como dije que Adrián no es portador del Mpox, pero también en el caso del VIH, aunque se digan son portador del VIH, en realidad es cuando están a niveles indetectables con tratamiento, tampoco lo transmiten. Entonces es importante saber eso. Gracias, Mario. ¿Querías agregar algo? Sí, es que me gustó citando al innombrable. O sea, sirve para lo que sirve, ¿Quién sirve para es lo que el sirve. innombrable? Aunque no se fue a nombrar. Tan innombrable, pero que citable, ¿verdad? Sí, sí, hay evidencia que o sea, el uso del condón evidentemente no puede evitar la transmisión de Mpox, porque ya dijimos que puede ser por un beso, que puede ser contacto piel con piel, pero sí hay una diferencia. Primero se reduce la probabilidad de que la entrada del virus sea por el ano y sea por el pene, ¿no? O sea, puede entrar por otro lado y los cuadros suelen ser más leves. Sobre todo las dos complicaciones que son más molestas para muchas personas es, ya lo que les decía, la proctitis, ¿no? Esta inflamación de la mucosa rectal, porque en el semen sí, también, así como está la saliva, también en el semen hay partículas virales que son transmisibles. Entonces, cuando ese semen se deposita con el virus del Mpox, se deposita en el recto, pues el cuadro es mucho más molesto al inicio. Entonces, el condón en estos casos evitaba o disminuía el riesgo de tener proctitis y de tener esta inflamación en el prepucio que las personas que lo adquirían vía pene puede ser molesto. De estas secuelas, las personas que llegan a tener le llamamos balanitis, que es la inflamación del prepucio, cuando cicatriza ahí, a veces ya el prepucio no baja, ¿no? Entonces, son secuelas que sí alteran la calidad de vida, sobre todo del ejercicio de la sexualidad. Entonces, en esos casos, sí el uso del condón evitaba o disminuía el riesgo de estos cuadros como un poquito más complicados, ¿no? Pero definitivamente no evitaba la transmisión per se de la enfermedad. Pero mira qué importante, perdón, Ajá. qué importante es que estemos aquí, ¿no? Hombres gays con diferentes backgrounds, con diferentes informaciones, pero con una característica principal, que es ejercemos nuestra sexualidad y ejercemos el libre desarrollo de la personalidad y ejercemos una ciudadanía, ¿no? Cuando se exigían las vacunas era, pues, ¿por qué quieres que el Estado te vacune de tus puterías, ¿no? Eso no se lo digo yo a un diabético, Claro. hipertenso, ¿no? No voy a juzgar los cuerpos, pero eso yo no se lo cuestiono. El derecho a la salud es un derecho constitucional. Lo que estaban haciendo era violándome mis derechos porque no me daban la información, no me daban la vacuna, no me daban el anticuerpo si es que hay medicamentos para que te reduzcan más las cosas. Y yo estaba viendo que en Perú, en Chile, en Canadá, en Francia, en todos lados, ¿dónde se radicó la enfermedad? No quiere decir que es exclusiva de los hombres homosexuales, pero el 90 y tantos% de los casos eran hombres que tienen sexo con otros hombres y les hablaban, chavos, recuerdo que en verano España dijo, ya vienen las fiestas, aquí hay vacuna, te ponían el shot, ¿no? Gratis, todos. En Toronto, en el Village, se pusieron las vacunas. En San Francisco, en Nueva York, en los puteros, en donde se estaba dando los contagios, se estaban preparando y se estaba emitiendo información, ¿no? Hubo algo, aquí no teníamos vacunas, no teníamos medicamentos. Mucha gente dijo, a ver, esto es sexual.
pues en lugar de ir 4 veces en un mes a un putero, voy una. Ya si en el uno me toca, pues ya será mucha mala suerte. Pero hubo una reducción del ejercicio porque sabíamos que era la única manera que teníamos en ese momento de poder, porque los llamados no sirvieron para nada, los exhortos no sirvieron para nada, nadie nos hizo caso. Y es día y hora que en México, eso sí es muy importante decirlo, es día y hora que en México no hay vacuna, ¿no? Adrián, ¿cómo fue que te contagiaste? Si te soy honesto, no sé. No sé porque yo te juro que me senté, yo soy muy responsable de mi sexualidad. Yo tengo así mi celular, en mi calendario yo anoto cuando cojo, con quién cojo, porque pues sí lo hago por gusto, pero también por trabajo, entonces hay que ser profesional, ¿no? Literal, y yo me acuerdo que yo checaba mi calendario y decía, es que hace 2 meses que no he tenido penetración, ni siquiera he visto un cliente, no he grabado ninguna escena, o sea, nada. Claro, yo me la vivo haciendo mi cagadero en la vida nocturna y me encanta, yo soy muy feliz, ¿no? Entonces, la verdad, mi teoría es que tuvo que haber sido me besé a alguien en el antro, o no sé, porque igual donde me salieron las pústulas fue raro. Me salieron solo 4. Una en la boca, una en la espalda, una en el abdomen y una en el pene. Como que random, ¿sabes? Y así, no sé. ¿Cómo fue que te diste cuenta que te dio Mpox? Al principio yo pensé que era como un granito normal, porque te sale como una ampolla. Primero se ve como una picatura de mosquito. Luego se empieza a inflamar como una especie de granito. Luego se empieza a inflamar como si fuera una quemadura, como una ampolla de esas como de agua, ¿sabes? Ajá. Este... ¿Qué tan grande es pues me dejó cicatriz acá. eh, Como al costado. tu cicatriz? La ¿Dónde, enseñaste en primera, vivo. dónde empieza y dónde acaba tu cicatriz? Como el ancho de mi dedo, así es justo donde está. Lo casi no se ve por el bigote, pero ahí está. Esa fue la más grande que me tocó, por eso pienso que fue por besarme a alguien. Y fue la primera. Y fue la primera. Ay, me encanta que Fue esté la atento. Mira, Y la enseñó en vivo en rojo. Horrible. No, es que sí se ve feo. Ya cuando pasa la pústula como de la burbuja, que se revienta la burbuja, pues es como un absceso, es un agujero, ¿sabes? Y tardó un ¿te ratito. dolía? Duele, no porque el virus duela, sino duele porque tengo una herida expuesta abierta y con abrir la boca y la saliva, pues siempre está húmedo, entonces hacía que más tardara en cicatrizar. Jorge, ¿cómo es la prueba del Mpox? Bueno, yo creo que Mario ha hecho muchas pruebas a las cuales puede responder mejor. Ok, Mario, Bueno, ha ¿cómo es? tomado muestras y se envían Sí, al sí, sí. laboratorio, ¿no? Es una PCR, digo, la gente ubica PCR por el COVID, es Wow. una prueba de biología molecular que busca el ADN del virus. Entonces, lo que se hace es un hisopo, con un hisopo que es como un cotonete, se talla sobre la lesión, que eso duele cuando se las toman. Eh, Se trata de desprender como la parte superficial, ya sea cuando está lo que llamas como la vesícula, la pústula o la costra. Si se puede recuperar una costra es lo mejor. Y a partir de esa muestra de tejido, porque pues realmente se arranca un pedacito de la lesión, digamos, con el tallado, se manda en un tubo seco al laboratorio y ellos analizan el material genético buscando, eh, bueno, que sea positivo. Y es importante decir que en México, corroborado hoy con el Laboratorio Nacional, todas las pruebas positivas, además de decir que es Mpox, se hace este detallado análisis para saber qué subgrupo es. Si es del subgrupo 2B que tenemos de hace 2 años, o en caso de que llegara una nueva variante, estamos como preparados para detectarla oportunamente. Si alguien que nos está viendo en este momento tiene miedo, tiene síntomas, ¿dónde se puede hacer la prueba? Mira, como este programa lo ven en todo el país, hay una página, había una página, o realmente desconozco si todavía está activa, yo esperaría que sí, que era viruelasímica.gov.mx, en la cual había un directorio de unidades, porque cada estado tiene ciertos centros donde se pueden tomar. Aquí en la Ciudad de México es muy fácil, en las clínicas Condesa, tanto en Cuauhtémoc como en Iztapalapa, creo que siempre ha sido la manera más fácil y más práctica de realizarse las pruebas, acuden directamente, no necesitan ningún requisito, simplemente llegan y dicen que van a solicitar una prueba y se les pasa la consulta. Obviamente hay que esperar un poquito en lo que les toca su turno, se toma la prueba y la prueba más o menos tarda unos 3 días en que nos entreguen el resultado. ¿Cuánto cuesta hacerte una prueba de Mpox? La prueba es gratuita. Esa prueba no está disponible en laboratorios privados, únicamente en laboratorios públicos. Entonces, nadie les puede cobrar por esa prueba porque se cubre pues directamente por el Servicio de Salud Pública, ya sea la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE. Voy con Gabriel.
¿qué cara te ponen cuando llegas y dices, quiero una prueba de Mpox? Pues no he tenido, o sea, yo no apliqué a la prueba porque no presenté nunca lesiones. Eso es algo que platicábamos fuera del aire porque incluso dentro de este desconocimiento que se iba acrecentando conforme la historia natural de la enfermedad ibas conociéndose y sabiéndose, cada vez íbamos sabiendo más en dónde estaban más los riesgos, ¿no? Cómo potenciar los riesgos, cómo reducir los riesgos. En este caso, al no tener ninguna estrategia de vacunación, hablábamos mucho de la reducción del riesgo, ¿no? Es esta parte de, bueno, pues, si coges 4 veces, pues coge una, o decide no coger, por ejemplo, los lugares de encuentro sexual no tienen regulación, no son ilegales, pero no están regulados en México, ¿no? De ahí la importancia de que estén regulados, Claro. de ahí la importancia de que pudieras prender la luz y explorar qué te vas a comer, ¿no? Porque si en la oscuridad, pues no se ve nada, ¿no? Entonces, hablábamos mucho, en mi caso, a mí me tocaba hablar mucho del derecho a la salud y de la omisión del Estado mexicano estaba teniendo con nosotros, los hombres homosexuales que tenemos sexo con otros hombres, hombres gays, bisexuales, al no darnos las herramientas y el no hablarnos de frente, porque no nos estaban dando los elementos para tener la información. Cuando tú tienes la información, tú decides. Es como cuando fumas tabaco, tú ya sabes perfectamente lo que te va a hacer ese tabaco, te va a desarrollar cáncer, enfermedad, ¿no? Pero ya es tu decisión. Aquí nadie estaba diciéndole a nadie, deja de coger, ya no cojas. No, solo creamos la información y eso es algo en lo que ha sido omiso. Ahora también algo que es importante, y aquí están los médicos para desmentirme si estoy informando mal, es que mucha gente que vive con VIH y estaba en etapa de SIDA, técnicamente hablando, se enteró que vivía con SIDA gracias a la enfermedad oportunista que produjo el Mpox. ¿Y por qué se estaban dando estos casos? Porque llevábamos un sexenio, que ya va a acabar, sin campañas específicas de VIH, ¿no? La difusión, el testeo de VIH bajó y eso, bueno, evidentemente tuvo sus consecuencias. Si dejamos de hablar de temas que nos afectan cotidianamente, se nos olvida porque estamos bombardeados por muchas otras más cosas y luego le damos muchas más importancia a otras cosas y tenemos ignorancia en VIH, ignorancia en ITS, ignorancia y obviamente tenemos ignorancia ahora con Mpox. Y deja tú de la ignorancia, porque la ignorancia se cura sabiendo. El miedo que te produce no saber, porque el miedo puede generar respuestas tan erróneas que te van a llevar incluso más a ponerte en peligro, ¿no? Dime. Sí, yo quisiera comentar esto que dice Gabriel, que es muy cierto, completamente cierto, que bueno, en la actual administración no se aprobó la vacuna, por eso no hay en México, porque no está aprobada por la COFEPRIS. Las razones por no aprobarla no fueron científicas, de ninguna manera fueron científicas, fue una razón ahí oculta que pudiera ser esta cuestión de homofobia, ideológica, lo que sea. Yo fui con esta persona a decirle, oye, está toda esta evidencia, ¿por qué no van a aprobar la vacuna? Y entonces dijo, es que los que están buscando la vacuna están financiados por la farmacéutica. Dijo, oye, no es cierto. O sea, yo ni conozco a la farmacéutica. ¿Por qué estás diciendo esto? Entonces, bueno, el caso es que no la aprobaron. Lo peor es que le dije, mira, lo que está pasando ahorita, que los únicos gays en México que sí tienen la vacuna son los que tienen visa para ir a Estados Unidos y dinero. Los que tienen dinero para ir a Europa o a Canadá, porque allá vas y te ponen la vacuna. Lo único que tienes que decir, soy gay, y te la van a poner. Entonces te la van a poner. Y aquí en México, le dije, mira, ni siquiera es cuestión de dinero. Ya estamos negociando un donativo de Estados Unidos para traer la vacuna aquí. Dijo, bueno, sí, entonces la podemos considerar y no sé qué. Finalmente no la aprobó. Entonces tampoco nos pudieron donar nada porque aquí no estaba aprobada. Eso es muy lamentable. Gabriel, tienes razón en tu frustración. Voy Sí. con Mario y luego con Adrián. Una de las recomendaciones también para vacunación era vacunar personal de salud expuesto. Y aquí yo no he tenido Mpox, pero yo me sentía como el doble riesgo. Por un lado, Obvio. porque soy un hombre gay, porque tengo sexo, porque me gusta ir a lugares de encuentro. Pero por otro lado, porque en la clínica hemos atendido el 25% de todos los casos nacionales. Es decir, 1 de cada 4 casos en el país se atiende en la clínica. Y somos la unidad que más casos ha visto, yo casi puedo asegurar, del mundo por el volumen, ¿no? Llevamos más de 1,200 casos. Entonces, el estar día a día, ¿no?
tomando, ver cómo la gente de tu propia comunidad tiene esas infecciones. Y además tratar de no estigmatizar, porque si ustedes ven las guías de toma de muestra, bueno, les piden que se pongan trajes de bioseguridad como si fuera COVID o como si fuera la otra viruela erradicada que era súper transmisible. Y en realidad no. Nosotros usábamos lo mínimo para tampoco hacer sentir a las personas que eran un foco de infección, porque esa, ¿no? Es como la sensación de... Y porque en muchos lugares así los trataron. El tema de... le preguntas a Gabriel de qué pasaba con muchos casos. Nosotros tomamos muchas muestras porque además de todo había lugares donde no los querían atender, había lugares donde los dejaban afuera esperando, había lugares donde los bateaban, o sea, los hacían sentir bastante mal. Entonces, al llegar acá, pues tratábamos, o siempre hemos tratado de prestar un servicio mucho más amigable, mucho más empático y verlos, ¿no? Pero te digo, desde esta perspectiva de ver casos y casos y casos todos los días y saber que tanto como hombre gay y como personal de salud estás totalmente en la desprotección sí fue algo para mí, fue muy fuerte. Sí hubo un momento en que me sentí bastante abandonado en los dos sentidos, como hombre gay y como personal de salud respondiente ante una emergencia que en ese momento nos afectaba de diversas maneras, ¿no? Digo, ya con el tiempo pues, se me fue quitando el miedo porque pues justo te vas dando cuenta que no es tan fácil ¿Te adquirirla. vacunaste? Yo me vacuné hasta marzo, o sea, esto Pero empezó no en en México. julio, no, en Los Ángeles. Y eso porque un amigo, yo puse por ahí un tuit quejándome amargamente de esta sensación de abandono y él que vive allá me dijo, vente acá te vacunas, te quedas en mi casa y pues ya uno va haciendo cuenta y dice, bueno, pues, el avión sí lo puedo pagar fácil, entonces, y me pudiera vacunar, porque aparte son 2 dosis, que Y ese es el tenías otro visa. tema, ¿no? Y Tenía tenías visa. visa. Tenías Y de hecho me tardé también en ir porque, por ejemplo, mi esposo no tenía visa, entonces tampoco iba a ir yo solo. Entonces, hasta que él tuvo oportunidad de renovar la visa, pues fuimos. Son 2 dosis. ¿Cuánto tiempo pasa entre una y la otra? Sí, depende cuánto normalmente un Un mes. mes. Un mes. Idealmente un Es mes. un mes. Y son 2 dosis y yo creo, estoy optimista que con la nueva administración se va a aprobar, porque pues, la ciencia está del lado de la vacuna, está del lado nuestro, de las personas más afectadas. Entonces yo pienso que sí se va a aprobar y eso tendrá que ser pronto. Todos queremos pensar eso. Y hay algo que se repite todo el tiempo. ¿Qué opinas tú? Estamos muy solos. Tú lo decías, tú lo estás repitiendo. ¿Por qué estamos tan solos? ¿Cómo fue cuando ya tenías tus ampollas de Mpox? ¿Te fuiste a hacer la prueba? ¿Fuiste con un médico? ¿Qué cara te puso? ¿Qué te dijo? Yo creo que la gente me relaciona mucho porque yo como voz pública, vamos a decirle, independientemente de mi oficio y demás, pues siente mucha confianza para acercarme y preguntarme. No es lo mismo el Instagram de un médico que pues no se dedica a nada de comunicaciones, entonces no tiene la articulación para hablar tal vez directamente con la gente, ¿no? Desde una perspectiva que no sea una consulta, obviamente, ¿no? Recibía todo tipo de comentarios. No, pero a ver, tú Y publicaste, creo sí, que sí, sí. tengo Mpox. No. A lo que voy es que voy a usar mi caso y el de referencia de toda la gente que se me acercaba porque parecía que yo era médico. Me tuve que yo informar de absolutamente todo para saber qué contestar porque o sea, era el principal y único fuente de información que encontraban. Entre lo que yo escuchaba y también fue mi pensar en un inicio es primero voy al dermatólogo. Pues esta de grano ya me duró un rato, o sea, y de pronto me salió el pene que dije, este no está normal. Pensé que era inclusive de que el otro, ¿Herpes? no, el que te saca igual como la ronchita, sífilis, ¿no? Sífilis, Ajá. chancro, sí. Algo así. Dije, no, esto no es normal, pero si no he cogido y no sé, pues entonces no puede ser una infección de transmisión sexual. Sobre todo un tema, ¿no? Y ese es el principal comentario que yo recibía. Para identificar este tipo de pústulas, pues me dicen, pues voy al dermatólogo. Pues yo, pues sí, supongo, güey, ¿qué más hago, no? Obviamente ya pasando todo el tema del monkeypox y ya cuando me empezó a dar fiebre, dije, no, esto no es un normal, o sea... Y fui al médico y me acuerdo, jamás volví a la cara. Y perdón, Clínica Condesa, pero o sea, entiendo, sí. Yo también soy consciente de que son humanos y la información regó de putazo. Y no todo el mundo como que lo digiere de la misma forma. Porque pues no todo el personal es gay, ¿sabes? Pero la cara que me hizo la enfermera fue bastante incómoda. La neta. Fue bastante, sí, un poco juzgona. No, o sea, claramente no sé quién es. Ni de pedo me acuerdo su cara. Pero fue como, uy. Y me acuerdo porque dio un paso para atrás y me pasó el papelito, lo puse en la mesa y me lo pasó así para que yo lo agarre y llenara mi forma para así. Entiendo también el miedo de personal de salud, por supuesto. O sea, lo entiendo, pero la sensación es como, ay,
chale, ya me voy a morir. O sea, a este nivel, ¿sabes? Entre que si siento culpa, no siento culpa y todos los pensamientos que me pasan por la cabeza por todo, pues ya, eventualmente me sentí un poco raro porque cuando el otro médico que me hizo pues el chequeo, este, me dice que solo me iba a hacer la prueba si veía que tenía pues ya las lesiones. Entonces dije, ok, pues hay muy poquito. Asumo que entonces no hay suficientes, pero qué mal pedo. ¿Qué tal si no tengo, si esto no es, ¿sabes? Esta cosita es solo es un ronche. Igual me quiero hacer la puta prueba, ya estoy asustado. Ya me duró más de lo que tenía que durar. O sea, quiero la prueba sí o sí, ¿me explico? Claramente no la puedo comprar. ¿Dónde chingo la compro? Pero no puedo comprarla, ¿no? Entonces, como que me quedé sujeto al criterio de un médico que también acababa de descubrir la información hace una semana. ¿Me explico? Entonces, en su momento fue bastante. O sea, casi casi esperaba que fuera grave para que me hicieran la prueba, ¿sabes? Al final, pues sí, ya la evidencia de las pústulas y demás, pues ya era como bastante obvio. Y me hicieron el raspado y demás. Pero desde ese momento yo paré, me encerré en mi cuarto y dije, no, ya, yo ya estoy. Hasta aquí llegué y claramente he dicho y hecho el día siguiente, ya mi fiebre estaba que me mataba. ¿Qué medicación te dieron? ¿Qué instrucciones? No me acuerdo cómo se llama, porque claramente no hay una cura. Entonces te dan cosas para tratar la piel, así literal, sanar una herida de la piel. Me acuerdo que es un líquido azul, que ni siquiera es como un medicamento, es como algo que compras en cualquier lugar genérico, no me acuerdo cómo se llama, era un agua algo, que era como para que no se infecte y ya, ¿sabes? Fue muy raro. Me estuve buscando, obviamente, cualquier cosa para el dolor y la fiebre, pero lo que yo hice y que llegué a una conclusión, encontré una crema, sí, te lo juro, que creo que fue lo que más me resultó para cicatrizar. Era una crema así tipo que usaban las mujeres para, no sé, cesáreas, cosas así, que ayudaba como a la rápida cicatrización de la piel, porque al final era lo que necesitaba yo, que se sanara la herida lo más pronto posible. Mientras más rápido se sane, pues más rápido Todo, termina el ciclo. todo ese tiempo estuviste solo. Sí, no puedes hablar con él, no puedes tocar con nadie. ¿Cuántos días fueron? No, como 2 semanas. Específicamente la pústula de la boca, como es una área que siempre está húmeda y abro la boca para comer, para hablar, y yo que soy hocicón, pues cada vez que movía la boca se me abría otra vez. Entonces, cuento en nunca acabar. Y pues esa madre no termina hasta que no se sana la herida. Entonces, por eso igual creo que me quedó una cicatriz tan grande, porque pues literal abres la boca para tomar agua y ya empezaba a sangrar otra vez. Entonces, sí, fue bastante. Se veía feo, se veía incómodo. Dices, o sea, tiene monkeypox sí o sí, en la jeta. Jorge, ¿qué recomendaciones hay para las personas que tienen MPOX? Bueno, quienes sospechan que tienen mpox deben de acudir a los servicios de salud de inmediato, ¿no? Esa es la recomendación, tanto en el portal de la Secretaría de Salud actualmente y el IMSS acaba de sacar uno hace 2 o 3 días. También ahora se sabe qué pasos dar. Afortunadamente en los últimos 2 años se aprendió y es una situación muy grave por la que pasó Adrián, pero a veces, pues no sé, la gente, yo creo que a veces aprende más de las personas que tuvieron mpox, porque lo pueden decir con palabras tan sencillas, tan claras, que cualquiera lo puede entender, que a veces de los médicos que usamos ciertos términos que asumimos que todo el mundo nos entiende. Pero esto es muy importante. En cuanto a la parte del tratamiento, pues sí, Mario estuvo dando mucho tratamiento a muchos Híjole. casos. Yo creo que lo complicado es que justo no hay un tratamiento específico. Bueno, no había un tratamiento específico cuando se inició. Todo era como dice Andrés, sintomático, ¿no? Entonces, el manejo de la fiebre, algunas, pueden ser cremas o soluciones para tratar de que las lesiones se sequen más rápido, medicamentos para la comezón, pero siempre yo les pongo el ejemplo de la varicela porque es igual, ¿no? Si Sí. nos da varicela, sí hay mucha fiebre, sí hay mucho dolor, pero no hay nada, o sea, no se toman medicamentos salvo que haya casos complicados. Y en realidad no había ningún tratamiento. Un poquito más adelante de la epidemia, en varios países empezó a buscar alternativas y medicamentos que se probaron y hay uno en particular que se llama Tecovirimat que se empezó a demostrar que era muy bueno, sobre todo para los casos graves, ¿no? En general, digamos, hoy en día pues sigue siendo el mismo abordaje, ¿no? Si es un cuadro leve que no tiene complicaciones, pues más bien es sintomático, las medidas de aislamiento, el tratar
de hacer más llevadero el proceso. Pero hay personas que sí pueden tener complicaciones, ¿no? Uno es una diseminación muy intensa que obviamente, bueno, tuviste 4, pero sí hay No, personas hay que, gente que, híjole, ajá. ¿no? Se llenan. Yo tengo recuerdos de un paciente que se le cayó el pelo, ¿no? Y le salieron unas lesiones enormes. A la fecha, pues no le volvió a salir pelo en las cicatrices. Pero tenía que ver un poquito con los CD4 bajos, abajo de 100, que es un valor muy, muy bajito, con estos cuadros muy severos, que incluso pueden llegar a ser mortales. Hay lesiones que pueden salir en el ojo, o sea, no alrededor del ojo, adentro, o sea, Sí, sí. en core hay patología por mpox en ojo, que pueden perder la vista. am, y pues sí, lesiones en caras, perforaciones intestinales, obviamente cuadros mucho más severos, ¿no? Hoy en varios países ese medicamento está aprobado y está disponible para el tratamiento. En México todavía no lo tenemos. Eso es algo que es importante señalar porque insisto, había mucha, me choca la palabra, pero hay mucha putofobia, mucho miedo al sexo, ¿no? Incluso en los hombres que tenemos sexo con otros hombres. Y además, ahí el mito este de lo LGBT se rompe, porque a una chava lesbiana, pues era así como de, ay, pues te entiendo, pero pues esto es de güeyes, ¿no? Ujú. Las chavas trans, pues no les estaba dando, ¿no? O sea, era un asunto de güeyes, ¿no? O sea, y a lo mejor esto explica por qué estamos aquí 5 güeyes. Pero era la impotencia también de los comunicadores. Yo lo sentía mucho con mis compañeros comunicadores. Pues, ¿qué más digo, güey? O sea, ¿qué más digo? Porque no digo que te puedes vacunar porque no hay vacuna. No digo que si ya te dio, o sea, te van a atender, pero pues el que te puede hacer la vida más llevadera, el medicamento, si es un caso grave, pues resulta que tampoco está aprobado en México, ¿no? Entonces, es como volver a enfrentarse a una situación que, ¿verdad? Comparando con el mundo, porque esa es la otra, como estamos hiperconectados y tienes amigos en Francia y en Canadá y en España, y es como de, ay, pues yo ya me puse la vacuna, o ay, fíjate que a mí me dio, pero me dieron este medicamento y en lo que te cuento, ya hasta me dio otra vez, jaja, ¿no? O sea, era una cosa muy loca, porque además, cuando empezó esta nueva, el primer ministro de Francia es conservador, pero resulta que es un hombre gay. Y entonces agarró, juntó a su comité y dijo, la estrategia que vamos a hacer es esta, ¿no? Ellos tienen, digamos que Francia lo puede entender porque tienen mucha migración africana, que es donde están radicados los casos o los casos más graves de esta nueva cepa. Entonces Francia reacciona de una manera distinta. Empieza otra vez a revacunar. Eso es algo que no se sabe o no, hasta el momento no sé, ¿no? Si hay mucha gente que dice, oye, pues yo ya me vacuné, pero me vacuné hace 2 años, que me voy así de elite, me voy otra vez a Los Ángeles de fin de semana a ponerme y luego regreso en un mes. Eso todavía no lo sabemos, ¿no? No hay como guías que digan si se va a hacer una vacuna así como nos vacunamos para neumococo y, ¿no? O sea, ciertas vacunas que tenemos los hombres que tenemos que tener los hombres que tenemos sexo con otros hombres. Esta va a ser una vacuna ya cada 5 años, va a tener que tener un refuerzo, eso no lo sabemos. Y eso no nos los ha dicho la Secretaría de Salud Federal, que es quien rige los procesos de vacunación y de estrategia de prevenir las enfermedades. Es una enfermedad que se puede prevenir, ¿no? O sea, esa es la gran angustia, frustración y decepción ciudadana que sentimos, yo creo que muchos. Jorge. Sí, yo quería comentar esto. En otros países donde tienen la vacuna, sí se recomienda que todos los hombres gays o bisexuales que tienen una vida sexual activa se vacunen. Allá tienen la vacuna, es la diferencia, Claro. ¿no? Entonces, aquí difícilmente la Secretaría de Salud te va a recomendar vacunarte porque no existe la vacuna aquí, porque ellos no la han aprobado, entonces no va a venir esa recomendación. Pero sí es recomendable. Los que tengan oportunidad de ir a países donde tengan la vacuna, vayan. Lo único que les van a pedir es que digan que son hombres gays o bisexuales y que Claro. tienen una vida sexual activa, ¿no? Entonces, pues les van a poner la vacuna. Mario. Y justo desde esto, digo, lo que se sabe hasta ahora, porque también Claro. todo ha sido dinámico, ¿no? Por ejemplo, personas mayores de 50 años que muy probablemente recibieron la vacuna original de primera generación contra la viruela, se estima que hay un 85% de protección, es decir, no sería ni una urgencia ni podrían tener cierta tranquilidad porque
ya estaban protegidos. Y lo vimos, ¿eh? En general, prácticamente, bueno, la mayor parte de los casos no fueron mayores de 50 años. Sí hubo No, un par jóvenes. que recuerdo ahorita, la mayor parte eran personas que no tenían ese antecedente de la vacuna original de la viruela, que hay que recordar que se puso hace muchos, muchos años, antes del 73. Si tienen cicatriz, No, no, eso es importante. ¿no? La cicatriz que todos tenemos es una vacuna que es BCG, que es para tuberculosis. Ah, ok, Sí. ok. Porque sí hay muchas personas, es que lo tuve, sí, pero las personas que tienen, bueno, ahorita más de 50 años, algunos tienen doble cicatriz, la de la Ah, BCG, ok. que nos la ponen a todos, y la de la viruela, que fue esa campaña de erradicación que Mm. hizo muchos años. Entonces, ¿Qué fue lo que cambió para los menores de 50 años? como se erradicó esa infección, que era la viruela original, la que mató a los aztecas y Sí, todo sí. esto, como se erradicó, pues ya no se consideró necesario seguirla aplicando, ¿no? Ese virus ya no circula de manera silvestre, entonces ya no era necesario. Sí. Pero al ser de la misma familia, tiene inmunidad cruzada, es decir, a los que protegió contra la viruela original, también tiene protección contra viruela símica. Las vacunas nuevas, que son de segunda y sobre todo esta, la que se aplicó, que es de tercera generación, eh, no estaba diseñada específicamente para Mpox. En realidad es una vacuna que también cubre a toda la familia, que son 4 tipos distintos de esta familia, pero aparentemente tiene una muy buena protección. Hasta ahorita no hay evidencia que si alguien ya completó un esquema de 2 dosis, requiera aplicarse. Y lo mismo, para quienes ya tuvieron Mpox, se considera que tienen inmunidad. Sí hubo, en años previos, hubo por ahí algunos Sí. artículos que hablan de reinfecciones, pero en realidad han sido casos muy aislados. Incluso se ha cuestionado si realmente esos casos fueron o no reinfección, porque en algunas veces como, pues tuviste un cuadro y antes del mes te salieron, o sea, parecía que este había quitado, pero te salieron más lesiones. Y era difícil saber, ¿era una infección prolongada o realmente fue una reinfección? Realmente muy pocos casos, así hay casos documentados de reinfección, pero la gran mayoría, digamos, hablamos de más del 99% de personas que ya tuvieron Mpox, que no han tenido y que se espera que sean ya inmunes a la infección, aún de las nuevas variantes. Jorge, Gabriel comentaba hace rato que tenemos que protegernos, que podemos protegernos. ¿Cómo podemos prevenir sin la vacuna? Bueno, ahorita hay que aclarar que la nueva emergencia sanitaria internacional por Mpox es, como decía Mario y también lo dijo Gabriel, es, bueno, nosotros decimos un clado diferente, pero es una cepa diferente. Esa no ha llegado a México. Esa otra cepa no ha llegado a México. Está, pues no podemos decir afortunadamente, pero desafortunadamente está afectando mucho a la República Democrática del Congo y a países vecinos. El único caso hasta ahora confirmado de esa cepa ha sido en Suecia de una persona que estuvo en África. Entonces, esa nueva cepa no ha sido identificada en México, pero la otra cepa, la que sí estuvo aquí desde el 2022, que llegó aquí en el 2022, esa no ha sido erradicada. Entonces, y como normalmente se hace yo presentando, porque no es que ya no haya casos, como dijo Mario, hubo 49 este año, pero casi todos en hombres gays y bisexuales. Entonces, por eso es que sí es recomendable la vacuna. ¿Cómo protegerse? Tampoco hay que entrar en una cuestión de pánico, pero pues yo creo que las autoridades de salud nuevas van a probar esta vacuna porque pues no hay muchas formas de realmente en una situación donde todavía no tenemos la otra cepa, exactamente qué hacer, excepto pues que si alguien encuentra una lesión y todo esto ha durado mucho, como lo explicó Adrián, o sea, así de clarito como lo explicó Adrián, no siempre va a ser en la boca, puede ser en otro lado, que está durando ahí, pues seguramente hay que ir a los servicios de salud para que le puedan hacer el diagnóstico, le toman la muestra. Yo creo que una estrategia de prevención que puede hacer es simplemente prestar atención. Fijarse y ver, o sea, sentido común también, ¿no? O sea, si estás viendo que hay una roncha que no se ve como un lunar o como algo que está bien que esté ahí, pues simplemente abstente. Es como veo que está segregando algún fluido del pene, pues obviamente algo ha de haber ahí que no es común, ¿sabes? Entonces, pues simplemente abstente. Es lo mejor. Si quieres dejar de coger, pues es tu decisión.
pero no me digas cómo tengo que yo manejar mi sexualidad o mi trabajo o mi vida o lo que yo quiera, porque es como el ejemplo de los diabéticos. Deja de comer azúcar para que no te dé diabetes. Pues sí, cabrón. O sea, qué fácil suena tu respuesta, Claro, pero, y mi coca. ajá, déjame mi Coca-Cola. O sea, Claro. ¿cómo? Claro. O sea, y más si estamos hablando que ni siquiera es solo la penetración, que tal que te besaste a alguien, ¿sabes? O sea, es como ese tipo de comentarios es tan pesado, es tan denso, es tan estigmatizante que no sirve para ni puta madre. Claro que sé que si no quiero que me dé nada, déjate de monkeypox, nada, no cojo, claro, pero pues todos aquí, bueno, al menos en esta mesa y una gran porcentaje de la población, pues tiene una vida sexualmente activa y le gustaría tener una vida sexualmente activa, hasta donde entiendo. Entonces, pues ese es un comentario totalmente que no aporta nada, nada. Muchas personas ven esto cuando ya comenzó, ven fragmentos. Yo quiero que ahora los médicos digan algo que mencionó Gabriel hace rato. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con las personas trans y el Mpox? Antes, viruela del mono, viruela símica. Pues mira, en realidad ha sido la dinámica de esta cepa porque así se presentó, ¿no? Porque empezó su transmisión, o sea, desde los primeros casos que salieron de África, que llegaron a Reino Unido al parecer, pues fueron hombres gays y de ahí, pues a través de los viajes y las fiestas y los sitios de encuentro. Aquí en México, por ejemplo, los primeros casos, aquí en Ciudad de México específicamente, que es donde yo trabajo, tuvo que ver con lugares de encuentro donde van turistas. No voy a hacer nombres, pero pues es lo normal, pues es lo habitual esperado. Y al principio sí, tenía mucho que ver con lugares de encuentro y a lo mejor sí tenía que ver con personas que tienen más riesgo porque tienen más sexo y con más personas por un tema de probabilidad. Pero después ya no, después ya era algo tan general que podía ser en cualquier práctica, en cualquier lugar. Pero sí se quedó muy confinado a hombres que tenemos sexo con hombres. ¿Tuvimos mujeres cisgénero? Sí, sí tuvimos. Cuatro, ¿no? Cuatro de 1,200. Y mujeres trans tuvimos seis, ¿no? O sea, igual fue un número muy pequeñito. Cuando dicen, ¿por qué las mujeres trans? No, pues porque las mujeres trans no cogen con hombres gays normalmente. Usualmente cogen con personas que, pues, heterosexuales, ¿no? Bueno, hombres Hombre, heterosexuales sí, sí. por llamarlo así. Entonces, son simplemente dinámicas, ¿no? Algunas de las mujeres cisgénero que tuvieron, pues tenían parejas que tenían sexo con mujeres y con hombres, por ejemplo, ¿no? Que es más o menos lo que ocurrió en su inicio con el VIH en una epidemia concentrada como la de México, que igual, ¿no? Ha sido más concentrada en hombres que tenemos sexo con hombres y secundariamente, pues se puede diferenciar. Sé que en otros estados hubo algunos casos en niños. Hubo un caso por ahí de transmisión vertical, o sea, de una mujer embarazada hacia su bebé, pero de verdad han sido casos mucho más acotados. Seguramente tú tienes esta información. ¿Cuáles son los estados de la República Mexicana donde más se ha presentado el Mpox? Definitivamente Ciudad de México fue la que tuvo el mayor número de casos. Aquí hay dos temas que siempre son relevantes en temas de epidemiología. Por supuesto, la población, el número de población per se, el número de población de hombres que tenemos sexo con hombres, que sabemos que muchas personas de la diversidad sexual migran hacia núcleos urbanos, pues porque en pueblos más pequeños la homofobia y las condiciones de vida son más complejas, ¿no? Entonces, esa concentración es relevante. Los temas de turismo, que en México son muy importantes, por supuesto Ciudad de México fue muy relevante, Puerto Vallarta fue una zona también con muchos casos, y esta movilidad, bueno, Guadalajara, por supuesto, serían como los tres sitios de mayor relevancia en número de Veracruz en casos. carnaval, ¿no? O sea, también. Sí, no, bueno, los prides. Ahora, tiene también que ver la capacidad de diagnóstico, porque eso contrasta mucho el número de casos con el número de defunciones. Y que ese es otro tema. México se caracterizó por tener un número de defunciones de los más altos del mundo. Tuvimos más de 30 defunciones reconocidas hasta que se dejaron de contar y de reportar, pero fueron muchísimas comparadas con países que o bien no las reportaron, porque sabemos que sí hubo, pero no las quisieron reportar como defunciones por Mpox, por temas hasta políticos. Pero de repente salían casos no sé, en Yucatán, ¿no? Que tuvo bastantes, en Cancún, o sea, en áreas donde uno pensaría que no hay
tanta población o que no hubo tantos casos de Mpox, pero sí de funciones. ¿Qué quiere decir? Pues que estaba fallando mucho la atención de los casos, pero algo que por debajo tenía que ver con esas defunciones, que ya platicábamos un poquito el tema del VIH. Era impensable que fuera el Mpox la causa por la que una persona se enterara que vivía con VIH cuando tuvo o debimos haber tenido como sistema esa posibilidad de detectarlo a tiempo, de vincularlo a tratamiento a tiempo o de protegerlo, ¿no? Con todo lo que tenemos ahora y que, pues, muertes evitables, pues. Eso por debajo destapó como muchas carencias en el sistema en cuestión de prevención. Queremos ayudarte. Esperamos que esta mesa te haya servido. Por favor, compártela, participa. Vamos a cerrar. Yo quisiera que cada uno de ustedes, mirando a su cámara, le mandara un mensaje a las audiencias de Escándala. Gabriel, tú que eres comunicador, ¿puedo comenzar contigo? Sí, Allá está tu cámara. infórmate, vuélvete a informar. Si tienes acceso al internet, que si lo tienes, puedes acceder a la información oficial por parte de la Organización Mundial de la Salud, la Panamericana de la Salud, la Clínica Condesa, que es un ejemplo en México, y aquí está uno, su fundador, nada más. Eh, Infórmate, si no, la información está ahí, está fácil de acceder, solo busca canales oficiales y cuídate, o sea, cuídate. La mejor estrategia para no poder que te pasen cosas es saber. El conocimiento es una de las mejores vacunas cuando no hay vacunas de las de verdad. Muchas gracias, Gabriel. Gracias Un a ti. placer, un honor. Gracias. Querido Adrián, mirando la cámara, ¿qué le dices a las audiencias? Yo creo que no te dé vergüenza informarte. Porque obviamente, específicamente este tema, obviamente entendemos como toda la connotación y toda la carga sociocultural que pudiera conllevar, pero pierden el miedo. Es mucho más admirable que des el brinco y le preguntes a alguien que, que no esperaba que le preguntaras, ¿no? Luego los médicos inclusive les puede dar miedo a ellos también, pero no, si te acercas tú a pedir información, tienen que hacerlo y tienen que informarte también. Entonces sí, infórmate, pero más que infórmate, que no te dé pavor. Sí. Y no pasa nada. Aquí estoy. Un placer, un honor, muchas gracias. Jorge, por favor. Sí, yo creo que cuando veas activistas, personas gays demandando, exigiéndole a las autoridades que aprueben la vacuna, apóyalos. No tienes que ir allá con una pancarta, pero apóyalos como puedas en tus redes sociales. La ciencia te respalda, así como aquí vemos un par de médicos que te estamos diciendo, sí debe haber una vacuna para el Mpox en México, aún no está aprobada. Si existe esa vacuna, se produce en Dinamarca, por cierto, entonces la tienen que aprobar. Entonces, cuando veas gente diciendo es que se debe aprobar la vacuna en México, apoya esas posiciones. Muchas gracias, un placer, un honor. Querido Mario, cerremos con broche de oro, por favor. Venga. Muchas gracias. Pues es momento de tener calma. En realidad no hay una emergencia, no hay por qué apanicarse, pero sí hay que cuidarse. Y la mejor protección contra el Mpox es tener un sistema inmunológico fuerte. Si no te has hecho pruebas de VIH, es muy buen momento para hacer tu prueba de VIH. Si tuvieras VIH, si estás positivo, pues de iniciar tu tratamiento. Si ya vives con VIH, de mantenerte adherido a tu tratamiento. Si dejaste de tomar tu tratamiento, pues de retomarlo, de recuperar. Si te llega a tocar Mpox y tu sistema inmunológico está bien, pues va a ser un cuadro molesto, por supuesto, pero que no va a significar más que un bachecito en tu vida. Pero lo que queremos es evitar que sí llegue a ser algo complicado, ¿no? Y por supuesto, si estás negativo y quieres iniciar PrEP, pues también es una manera de no adquirir VIH y de mantener tu sistema inmunológico firme. Y como decía Gabriel, infórmate, acércate a fuentes oficiales, mantente tranquilo, pero me encantó, creo que el mayor mensaje es también, fíjate siempre qué te vas a comer antes de meterte algo a la boca, checa que todo esté bien. Y si tú ya tienes un síntoma, si notas que algo ahí está raro, pues puede ser Mpox, puede que no sea Mpox, pero lo mejor es acudir y atenderte y mantenerte saludable para que sigas disfrutando de tu sexualidad. Muchas gracias, un placer, un honor. Por último, yo te invito a que cuides tus narrativas. Cuida tus comentarios en redes sociales. Lo dijimos hace rato, estamos muy solos. Lo que menos necesitamos es que esa soledad duela más. Gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima. Muchas gracias.